Hola, bienvenidos a un viaje hacia el resplandor. Este es su canal, soy Andrea Carmona AC y les doy la bienvenida a todos ustedes para hablar de muchas cositas que hablamos aquí, temas de salud, belleza, comida y viajes. Y por qué no del cuidado personal. Así que vamos aquí, quédense para saber de qué se trata este video y hasta el final, por favor, porque son bien chéveres las cosas que hay que hablar. Y les voy a hablar de 5 pasos bien importantes para crear una rutina matutina para mantener un buen estado físico y de productividad. Así que quédate. Número 1, despertarse temprano. Esa es la regla. Pero recuerden, para poderse despertar temprano tienen que también mantener una rutina de sueño ágil, tranquila y segura. Despertar temprano nos ayuda a comenzar nuestro día mucho más tranquilos, relajados, pensantes, con una mente abierta, con tiempo para poder hacer ciertas cosas que si nos levantamos tarde nos toca correr y no las podemos hacer. El levantarnos temprano nos ahorra el estrés, nos da paz y nos da tranquilidad. Levantarse temprano nos ayuda a mejorar la concentración y a hacer nuestro día mucho más productivo. Así que los invito a levantarse temprano. Ojalá lo puedan hacer sin despertador, sino que creen una rutina de cierta hora. Yo por lo regular me levanto siempre a las 6 de la mañana. Eso me ayuda mucho a mantener mi estado de ánimo en orden, pero sí es importantísimo poder acostarse tipo antes de las 10 de la noche y poder mantener una rutina saludable de sueño. Levantarse temprano también nos ayuda a planificar mucho mejor nuestro día y que nuestras horas productivas sean mucho más largas. Si tenemos un horario de 6 a 8 de la noche, tenemos mucho más productividad y también nos ayuda a enfocarnos mucho mejor. Levantarse temprano nos mantiene vigorosos, nos mantiene alertas y nos da una sensibilidad del mundo mucho más audaz. Es decir, tenemos más tranquilidad, más paz, estamos más relajados y podemos distribuir mejor nuestro tiempo. Bueno, 2, hidratación y nutrición, bien importantes. Bueno, aquí estoy atrasada, 9 de la mañana, voy bien. Hidratación, porque es importante. Ustedes ya saben que es muy importante para la salud de nuestros cuerpos mantenernos hidratados. Tomar agua a primera hora, una vez que nos levantamos, nos ayuda también a acelerar el metabolismo, nos ayuda a mantener el metabolismo activo. Y pues es importante mantener esa nutrición también con balance. Así que la nutrición y también la hidratación son muy importantes en una rutina matutina que tú debes incluir en tu día a día. El agua y el alimento balanceado del desayuno nos ayuda a manejar un mejor control de nuestro apetito durante el día. Y eso es supremamente importante porque eso es lo que nos evita a llegar a un sobrepeso o a comer cosas inadecuadas durante el recurso del día, porque nuestro estómago llega vacío a los día a día y nos lleva a comer lo que no necesitamos, a buscar lo que nos hace daño y a proveerle a nuestro cuerpo calorías inadecuadas que lo que va a traer es alentar nuestro metabolismo. El mantener una hidratación adecuada a nuestra primera hora de la mañana nos ayuda a mantener equilibrado nuestro organismo, porque recuerda, cuando estamos dormidos nuestro cuerpo pasa muchas horas sin agua durante el sueño y por eso tenemos que levantarnos a hidratarlo. Y mantener una nutrición balanceada es mega importante. Un buen desayuno, un desayuno preparado con proteína, con un estilo balanceado. Hay muchas dietas, hay muchas formas. Para mí no existe la dieta perfecta, sino un estilo de vida balanceado. Así que los invito a que hagan de su desayuno esa parte importante de la nutrición de su día a día. Ejercicio y movimiento físico. Ese es el número 3. Y para todos es sabido que cuál es la importancia del ejercicio en nuestras vidas. Que sumado a una buena dieta, a una buena hidratación y a un buen estilo de vida, nos ayuda a mantener las enfermedades cardiovasculares fuera de nuestro entorno. Así que la salud cardiovascular mejora nuestra circulación, mejora las enfermedades como la hipertensión, mantiene controlado pues el infarto al miocardio, nos ayuda con todos los temas de accidentes vasculares, así que el tema del ejercicio es muy importante. También nos ayuda con un control de peso, que es lo que básicamente muchas de nosotras
cuando hacemos ejercicio, a veces yo lo confieso, soy una de ellas, no pienso en mi enfermedad cardiovascular, no, sino también mucho en el control de peso. Claro, eso son cosas que me ayudan y luego pues yo le doy mucho valor a mantener mi cuerpo tranquilo y estable, fuera de una hipertensión, cuidado de una diabetes o un tema pues de un infarto. Así que el ejercicio es supremamente importante. Ahora bien, si quieres participar en grupos, eso también te ayuda para mantener nuestra vida social, porque hay a veces caminatas que son como maratones que llaman y te hace que te prepares con anticipación, y participar en deportes en grupo también es chévere. Hay gente que le gusta salir a jugar fútbol, otro que les gusta el básquetbol, otros que les gusta el golf. Bueno, en ciertas cantidad de ejercicios que se pueden hacer en sociabilización, y eso es bien divertido. El ejercicio nos ayuda a mantener y fortalecer nuestros músculos y nuestros huesos. Así que tenemos que hacer de nuestra rutina diaria de 5 pasos esta parte importante del ejercicio y mezclarlo con una buena dieta y con una buena hidratación. Así que los invito a que hagan ejercicio. ¿Cuál ejercicio? Mira, a veces salir a caminar distancias cortas nos ayudan mucho. También montar bicicleta, una caminata rápida, nadar en una piscina, o si tienes una bicicleta estática, haz uso de ella 15, 10, 20 minutos, y sobre todo tener una buena actividad física. Hay deportes que no hacen, pues, no hacen tan aburrido el ejercicio. Hay gente que le gusta mucho ir al gym, hay gente que solamente quiere hacer una caminata. Yo soy más de las caminatas, yo soy más de mantenerme con un poco nadando en la piscina, yo soy más de mis ejercicios internos, a veces un poquito de dance, de bailar, ayuda muchísimo. Así que esto es bueno, hacer que el ejercicio sea divertido y no sea una carga para ti. El número 4 es la organización y el establecimiento de objetivos. Bueno, muchos sabemos que si nos tomamos algunos minutos muy temprano en la mañana y organizamos mentalmente lo que tuvimos que o lo que tenemos que hacer durante el día, y lo ponemos en un papel o lo organizamos en las ideas y en la manera como lo tenemos que evolucionar, eso nos ayuda a tener un día de productividad alta. Si salimos como alocados y que no sabemos ni por dónde empezar nuestro día, eso nos alenta el día y nos baja la productividad. Entonces es bien sabido que si revisamos la agenda, establecemos citas y establecemos nuestros parámetros para el día a día, eso nos ayuda a mantener nuestros objetivos claros, nuestra meta clara, y a tener una productividad mayor en nuestras 8 horas de trabajo, que es lo que realmente tenemos para pasar nuestro día a día. Y saber que podemos organizar esa agenda nos hace claridad en nuestros proyectos futuros, porque no solo sirve para los que vamos a hacer en el día a día, sino para mantener las políticas estables de lo que vamos a hacer en nuestros proyectos futuros. Esto nos da una dirección y un enfoque mucho mejor de nuestros proyectos a largo plazo. Pensamos en ese momento a corto plazo, que es nuestro día a día, pero ese día a día se va volviendo una evolución del siguiente día, del siguiente día, del siguiente día. Cuando nos damos cuenta, estamos hablando de proyectos a largo plazo, con objetivos claros, con metas claras y, ¿por qué no?, con logros claros. En resumen, planificar y llevar y establecer los objetivos nos hacen que tomemos el control mayor de nuestra vida, y así podemos planificar, organizar y llegar a nuestras metas mucho mejor. Número 5, tiempo de reflexión. Y no por ser el último, es el menos importante. Realmente estos 5 pasos, si los elaboras y los estructuras bien en tu vida, vas a ver cómo hay cambios y objetivos claros que puedes llegar a conseguir con esta estructuración y organización en lo que tú quieres hacer. En este momento, el tiempo de reflexión para mí es uno de los, tal vez el más importante, no menos importante de los demás, pero este para mí es más importante. Es un tiempo que me tomo para conversar con Dios, para preguntarle cuáles son mis objetivos, para hablar sobre lo que voy a hacer, si tengo permiso de Él, para comunicarle y contarle sobre mis angustias, sobre mis temores, sobre mis metas, sobre mis logros, y si Él está de acuerdo con lo que voy a hacer. Para mí es muy importante reflexionar en mi fe, contarle lo que tengo que hacer, ponerme al día con mis pecados y, por qué no, tener ese perdón que muchos de nosotros buscamos en Dios. Mi tema de fe es hablar con Él, contarle, preguntarle y tener esa íntima conversación para que mi día comience con muchas más ganas. Este es el paso
no último, pero es el más importante. Normalmente lo dejé de última porque es un paso que hago ya al final, cuando ya estoy bañada, cambiada, cuando ya estoy en óptimas condiciones para presentarme ante Dios, para conversar con Él y darle preguntarle tantas cosas que tengo y tantas respuestas y ponerme en paz. Me ayuda muchísimo. Esto, el tener una conversación ágil con Dios y preguntarle muchas cosas, me ayuda a tener un día lleno de paciencia, un día que tiene valores como la moral, que busca tener ese vínculo estrecho con el amor para que no sea solamente el amor que tengo con Dios, sino que yo lo pueda llevar a la gente que me rodea. Sé que a veces no tenemos buenos días, pero el conversar con Dios hace que esos malos días veamos que todas las cosas ocurren para bien y que podemos analizar y estudiar la fe. También tomo un tiempo para leer la Biblia, en este caso que es mi libro, un libro que guía mi vida, así que yo me tomo mi tiempo, leo unos versículos, a veces analizo los salmos o tal vez un proverbio, leo tal vez el Nuevo Testamento o el Antiguo, todo depende con la dirección que yo sienta o como yo me sienta. Normalmente sigo un ciclo, siempre empiezo leyendo cierto libro de la Biblia durante un tiempo para luego pasarme a otro. Así que este momento lo aprovecho para tener claro conocimiento de la palabra, poder orar para que Dios me dé ese discernimiento y poder entender a Dios en lo que me quiera decir en el día a día. Y eso es para mí vital e importante, eso hace que yo sea lo que puedo llegar a ser. Este es el libro que rige mi moral, que rige mi vida. Entonces, por eso mismo le pongo especial énfasis en la mañana a este punto, porque es como voy a tener mi comportamiento de mi día a día. Es posible que muchos de ustedes tengan un momento de reflexión y que los invito a que puedan hacerlo coherente y bien bonito. Es un momento sublime para mí, es un momento único que es el que marca mi día a día y es el que me mantiene con esa fe y ese valor y esa fuerza para saber que mi Dios, el único que yo tengo, me ayuda a sobrellevar mis pesares o mi cansancio o mis metas o me ayuda a mantenerme firme en momentos difíciles de mi vida, en momentos en que a veces uno siente que está solo o en los momentos en que hay gente enferma a mi alrededor. En fin, para mí la oración, el momento de reflexión y de lectura y estudio de la palabra es muy importante y por eso muchas veces, no muchas veces, siempre lo hago en las mañanas. Bueno, y espero que estos 5 puntos sirvan para ustedes, que los adopten y para los que lo están haciendo, pues para recordarles y los podamos mejorar. Esto es por la conveniencia de que quiero compartirles algo que para mí me ha funcionado y que me parece muy chévere compartir. Así que bueno, ya les dije, este canal es un canal para reflexionar, para hablar de comida, de salud, de belleza y de viajes. Los invito a que le den suscribir a este canal. Si encuentran algo bien importante e interesante en estos videos, por favor compártanlos con sus amigos, que de pronto alguien necesita de esto. También los invito a que le activen la campanita para que no se pierdan los nuevos videos y así se mantengan suscritos a este canal, y también compartan el contenido y lo comenten. Por favor, sus comentarios son muy importantes. Cuéntame, ¿cuál de estos 5 puntos tú lo empleas en tu día a día? ¿Cuál de estos 5 puntos te parece el más importante? ¿Con cuál de estos 5 puntos tú no podrías vivir? Por favor, compártemelo en los comentarios que yo voy a estar pronta a leerlos y a contestarlos para ustedes. Les deseo un súper buen día y recuerden que la belleza cuesta y mucho.